Buenas noches. Mi nombre es Ricardo. Hay lugares que parecen estar esperándote, como si hubieran sido puestos en tu camino por alguna razón que no entiendes hasta que es demasiado tarde. La Cabana en Nuevo León era uno de esos lugares. Todo comenzó en marzo de 2021. Yo trabajaba como fotógrafo freelance, especializándome en fotografía de naturaleza y paisajes. Mi novia en ese entonces, Daniela, tenía un tío que era dueño de una cabana en las montañas de Nuevo León, cerca de la frontera con Coahuila. Era un lugar completamente aislado, perfecto para lo que yo necesitaba. Es ideal para tu trabajo, me dijo Daniela mientras me mostraba algunas fotos en su celular. Está rodeada de bosque, hay un río cerca, y lo mejor de todo es que no hay absolutamente nadie por kilómetros. Podrías tomar las fotos que necesitas sin interrupciones. Yo estaba trabajando en un proyecto sobre paisajes mexicanos poco conocidos, y la idea de tener acceso a un lugar tan remoto me emocionó. El tío de Daniela, don Esteban, me ofreció la cabana por el fin de semana sin costo alguno. Solo cuídamela bien, muchacho, me dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Y si algo se siente raro, mejor regrésate. Esas montañas a veces tienen sus propias reglas. En ese momento pensé que solo era la típica superstición de la gente mayor. Qué equivocado estaba. Salimos un viernes por la tarde. El viaje desde Monterrey tomó casi 4 horas, las últimas 2 por caminos de terracería que se volvían cada vez más estrechos y empinados. Daniela manejaba mientras yo revisaba mi equipo: 2 cámaras, varios lentes, trípodes y suficientes baterías para todo el fin de semana. La cabana apareció al final de un sendero que parecía no llevar a ningún lado. Era más grande de lo que esperaba, construida completamente de madera, con un techo de 2 aguas y un porche que daba hacia el bosque. Se veía bien mantenida, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. ¿No te parece muy silencioso?, le pregunté a Daniela mientras descargábamos las cosas. Es lo que querías, ¿no? Silencio total para concentrarte. Tenía razón, pero este no era un silencio normal. Era la ausencia completa de sonido. No se oían pájaros, no había viento en los árboles, ni siquiera el zumbido de insectos. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Lo primero que noté al entrar fue que no había señal de celular. Nada, ni una sola barra. Daniela probó con su teléfono y tampoco tenía conexión. «Bueno», dijo encogiéndose de hombros, «será un fin de semana desconectados. Tal vez nos haga bien». Pasamos el resto de la tarde instalándonos y explorando los alrededores. La cabana tenía todo lo necesario: cocina, 2 habitaciones, una sala con chimenea y un generador para la electricidad. Por fuera, el paisaje era exactamente lo que necesitaba para mi proyecto: montañas cubiertas de pinos, un arroyo cristalino y vistas que se extendían por kilómetros. Comencé a tomar fotos al atardecer. Las primeras salieron perfectas, exactamente lo que estaba buscando. Pero conforme la luz fue disminuyendo, empecé a notar algo extraño. Algunas fotos simplemente no salían. No era problema de la cámara, porque funcionaba perfectamente. Era como si en ciertos ángulos, en ciertas direcciones, la imagen se negara a formarse. La pantalla se quedaba negra o aparecían manchas oscuras que no correspondían a nada que estuviera viendo a través del lente. «Tal vez es la humedad», me dijo Daniela cuando le mostré las fotos fallidas, «o algún problema con la memoria de la cámara». Pero yo sabía que no era eso. Había trabajado con ese equipo durante años y nunca había visto algo así. Esa noche cenamos en la cocina de la cabana. Daniela había traído provisiones suficientes para todo el fin de semana y cocinó una pasta deliciosa mientras yo revisaba las fotos del día en mi laptop. La mayoría habían salido bien, pero esas manchas negras aparecían en las más extrañas ubicaciones, siempre en la misma dirección, hacia el norte, donde el bosque se veía más denso. Nos fuimos a dormir temprano.
planeando levantarnos antes del amanecer para capturar la luz dorada de la mañana. La habitación principal tenía una cama matrimonial y 2 ventanas que daban hacia el bosque. Daniela se quedó dormida casi inmediatamente, pero yo me quedé despierto por un rato, escuchando ese silencio antinatural que rodeaba la cabana. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando comenzaron los ruidos. Al principio pensé que era el viento, pero recordé que no había habido viento en todo el día. Eran sonidos que venían del bosque, como ramas quebrándose, pero en un patrón demasiado regular para ser natural. Crack, 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 como si alguien estuviera caminando deliberadamente, pisando ramas secas. Me levanté y me acerqué a la ventana. La luna estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para ver los árboles más cercanos. No vi nada, pero los sonidos continuaron, acercándose gradualmente a la cabana. Entonces escuché las voces. No eran voces humanas normales. Eran susurros, pero amplificados, como si vinieran de varias direcciones a la vez. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente, como si estuvieran tratando de advertirme sobre algo. Daniela seguía durmiendo profundamente. La sacudí suavemente. «Daniela, ¿escuchas eso?» Ella murmuró algo y se dio la vuelta, pero no despertó completamente. Los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes. Y entonces, clara como el cristal, escuché una voz que definitivamente no era humana. «No mires por las ventanas». Me quedé paralizado. La voz había venido de justo afuera de nuestra ventana, pero cuando miré, no había nadie ahí. «No mires por las ventanas», repitió la voz, esta vez desde la otra ventana. Mi instinto me gritaba que hiciera exactamente lo contrario, que mirara, que investigara. Pero algo más profundo, algo primitivo en mi cerebro, me decía que obedeciera esa advertencia. Me alejé de las ventanas y desperté a Daniela con más fuerza. «Daniela, tenemos que irnos. Ahora». «¿Qué? ¿Qué pasa?», murmuró, todavía medio dormida. «Algo está mal aquí. Muy mal. Tenemos que irnos». Los susurros ahora rodeaban completamente la cabana. Era como si hubiera docenas de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas repitiendo la misma advertencia. «No mires por las ventanas». Daniela finalmente despertó completamente cuando escuchó las voces. Su rostro se puso pálido. «¿Qué es eso?» «No lo sé, pero nos vamos. Ahora». Empacamos nuestras cosas en tiempo récord. No me importó dejar algunos equipos menores. Solo quería salir de ahí. Las voces siguieron durante todo el tiempo que tardamos en empacar, pero nunca miré por las ventanas. Algo me decía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar jamás. Salimos por la puerta principal corriendo hacia el coche. Las voces se detuvieron abruptamente en el momento en que pisamos el porche, como si hubieran cumplido su propósito. Manejamos en silencio durante la primera hora, bajando por esos caminos de terracería en la oscuridad. Fue hasta que llegamos a la carretera principal que Daniela habló. «¿Qué crees que era eso?» «No lo sé», le respondí honestamente, «y no quiero saberlo». Nos quedamos esa noche en un hotel en el pueblo más cercano. Al día siguiente, regresé a los alrededores de la zona para tomar las fotos que necesitaba, pero desde lugares más accesibles, más cerca de la civilización. Cuando le regresé las llaves a don Esteban, me miró con una expresión que mezclaba alivio y comprensión. «¿Todo bien, muchacho?» «Sí, don Esteban. Pero creo que esa cabana tiene sus propios inquilinos». Él asintió lentamente. «Por eso ya no la rento. Solo se la presto a familia, y solo a los que sé que van a hacer caso si algo les dice que se vayan». «¿Usted sabía que iba a pasar eso?» «No sabía qué iba a pasar exactamente, pero esa zona, ahí desaparecieron unas personas hace años. Excursionistas, nunca los encontraron». Hizo una pausa. «Y lo importante es que hicieron caso a la advertencia. Nunca he regresado a esa cabana, y nunca lo haré, pero a veces
En las noches muy silenciosas, cuando estoy trabajando en revelado digital, reviso esas fotos que tomé ese día, y en algunas de esas manchas negras, si ajusto el contraste y la exposición, puedo ver formas, siluetas que no deberían estar ahí, formas que parecen estar mirando directamente a la cámara. Hay lugares en este mundo que no están hechos para nosotros, lugares donde las reglas son diferentes, y a veces, si tienes suerte, algo te advierte antes de que sea demasiado tarde. La próxima vez que escuches una voz que te dice que no hagas algo, especialmente en un lugar aislado, hazle caso. Puede que te esté salvando la vida. Hola, gente. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando. Tengo 50 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Lo que les voy a platicar es una de las experiencias más perturbadoras de mi vida, sobre un amigo de la infancia que hizo un pacto que le costó su alma. Es una historia que me enseñó que hay cosas en este mundo con las que nunca deberíamos jugar, y que algunas decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Hace 2 años recibí una llamada que cambió mi vida. Era Amanda, la esposa de mi amigo de la infancia Aldo Vázquez, contándome que él se había suicidado. La noticia me dejó completamente choqueado, porque Aldo parecía tener una vida perfecta, familia hermosa, negocios prósperos y todo lo que alguien podría desear. Fernando, me dijo Amanda llorando, necesitas venir al velorio. Aldo siempre hablaba de ti y de los amigos de la infancia. Dijo que si algo le pasaba, ustedes entenderían el porqué. No tenía ni idea de lo que quería decir, pero inmediatamente cancelé todos mis compromisos y viajé a Nuevo León para el velorio. Cuando llegué, encontré a otros 3 amigos de la infancia que también habían sido llamados: Roberto, Miguel y Carlos. Todos nosotros habíamos crecido juntos en la misma colonia de Monterrey, pero habíamos perdido contacto hace más de 20 años. El velorio de Aldo fue una de las experiencias más raras de mi vida. Desde el momento en que llegamos a la funeraria, cosas bizarras empezaron a pasar. Las veladoras alrededor del ataúd simplemente no prendían. Los trabajadores de la funeraria intentaron varias veces, con diferentes cerillos y encendedores, pero las llamas se apagaban inmediatamente, como si algo las estuviera soplando. Nunca he visto algo así, dijo el director de la funeraria. No es como si hubiera una corriente de aire, pero no hay nada de viento aquí adentro. La temperatura en el salón también estaba rara. Aunque era verano en Nuevo León, el aire estaba helado, y todos nosotros teníamos frío, aunque trajéramos chamarra. Amanda nos contó que cosas extrañas habían estado pasando en la casa de Aldo durante meses. Estaba muy alterado, dijo. Decía que alguien venía por él, que un acuerdo había llegado a su fin. Durante el velorio, pasó algo que nos espantó. Estábamos todos reunidos alrededor del ataúd cuando de repente la temperatura bajó aún más y una sombra oscura apareció al fondo del salón. Era la figura de un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero que le cubría la cara. Pero lo más perturbador era que se estaba riendo, una risa baja y siniestra que resonaba por todo el salón. ¿Están viendo esto?, susurró Roberto. Todos lo vimos. La figura se quedó parada ahí por unos segundos, riéndose, y después simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Fue en ese momento que empezamos a recordar algo que habíamos tratado de olvidar hace 20 años, la sesión de Ouija que hicimos en la casa de Aldo cuando éramos chavos. En 2002, cuando todos teníamos 22 años, Aldo se estaba mudando de Monterrey para estudiar en otra ciudad. Decidimos hacer una fiesta de despedida en su casa, que estaba vacía porque la familia ya se había mudado. Vamos a hacer algo especial para marcar nuestra amistad, sugirió Aldo, algo que nunca vamos a olvidar. Fue Carlos quien trajo la tabla Ouija. Mi primo dijo que esto funciona de verdad, dijo. Vamos a intentar hablar con algún espíritu. Al principio, todos nosotros pensamos que era solo un juego. Éramos jóvenes, escépticos, y no creíamos realmente que algo fuera a pasar.
Nos sentamos alrededor de la tabla en la sala oscura de la casa vacía, solo con algunas veladoras para alumbrar. Pusimos las manos en el indicador y empezamos a hacer preguntas. Las primeras preguntas fueron tontas. ¿Hay alguien ahí? ¿Cuál es tu nombre? Cosas típicas de chavos jugando con Ouija. Pero después de unos minutos, el indicador empezó a moverse de forma muy deliberada y fuerte. No era como si alguien lo estuviera empujando, tenía una fuerza propia que era imposible resistir. La primera palabra que la entidad deletreó fue venganza. ¿Venganza de qué?, preguntó Aldo. De los vivos, respondió la tabla. A partir de ahí, la conversación se puso cada vez más perturbadora. La entidad se identificó como alguien que había sido traicionado y asesinado injustamente, y que ahora buscaba personas dispuestas a hacer tratos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Miguel. Uno de ustedes, respondió. Fue entonces que Aldo hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Sin consultarnos a ninguno de nosotros, preguntó, ¿qué ofreces a cambio? Todo lo que desees, respondió la entidad. Riqueza, éxito, amor, pero solo por 20 años. ¿Y después de los 20 años?, preguntó Aldo. Tu alma será mía. Todos nosotros nos pusimos nerviosos y quisimos parar la sesión, pero Aldo estaba fascinado. Es solo un juego, dijo. No es real. Antes de que pudiéramos detenerlo, Aldo dijo, acepto el trato. 20 años de todo lo que desee. El indicador se movió violentamente hacia sí, y todas las veladoras se apagaron al mismo tiempo. Cuando logramos prender las luces, todos estábamos temblando y asustados. Aldo, no deberías haber hecho eso, dijo Roberto. Relájense, respondió Aldo. Es solo un juego de chavos. No va a pasar nada. En los años siguientes, perdimos contacto unos con otros, como es normal cuando la gente toma caminos diferentes. Solo supe de la vida de Aldo a través de redes sociales y comentarios ocasionales de conocidos en común, y lo que veía era impresionante. Aldo se había vuelto increíblemente exitoso en todo lo que hacía. Sus negocios prosperaban de forma casi milagrosa. Se había casado con Amanda, una mujer hermosa e inteligente, y parecía tener una vida perfecta. Aldo tiene una suerte increíble, comentaba la gente. Todo lo que toca se vuelve oro. Había olvidado completamente la sesión de Ouija, atribuyendo el éxito de Aldo a su talento y trabajo duro. Nunca pensé que pudiera haber una conexión sobrenatural. Durante esos 20 años, Aldo construyó un imperio empresarial. Empezó con una pequeña empresa de construcción y se expandió a varios sectores: bienes raíces, restaurantes e incluso inversiones internacionales. Su familia vivía en una mansión en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Tenían carros de lujo, viajaban por el mundo, y sus hijos estudiaban en las mejores escuelas privadas. Amanda siempre decía que Aldo tenía un toque mágico para los negocios. Nunca se equivoca, les contaba a las amigas. Es como si supiera exactamente qué decisiones tomar. Pero lo que nadie sabía era que, conforme pasaban los años, Aldo empezó a darse cuenta de que su éxito tenía un precio oculto. Según Amanda, en los últimos años de la vida de Aldo, cosas extrañas empezaron a pasar en la casa de la familia. Empezó a tener pesadillas terribles, contó, o se despertaba gritando, diciendo que alguien venía por él. Los objetos se movían solos por la casa. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación, y Aldo empezó a ver sombras que lo seguían por todos lados. Decía que había un hombre de negro que aparecía en las esquinas de los cuartos, dijo Amanda. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero las cosas se fueron poniendo cada vez peores. Aldo también empezó a contar los años obsesivamente. Sabía exactamente cuántos días faltaban para completar 20 años desde algo Ica, contó Amanda, pero nunca me dijo de qué. En los últimos meses de vida, Aldo estaba completamente atormentado. Amanda dijo que casi no dormía, siempre estaba nervioso.
y hablaba constantemente sobre un trato que estaba llegando a su fin. Intentó de todo para romper algún tipo de contrato. Contó. Buscó padres, curanderos, hasta gente que decía hacer exorcismos, pero nada funcionaba. La entidad que había hecho el pacto con Aldo se estaba manifestando cada vez más claramente. Amanda empezó a verla también, un hombre alto de negro que aparecía en la casa durante la noche. Era aterrador, dijo. No hablaba, solo se quedaba ahí observando a Aldo con una sonrisa siniestra. En las últimas semanas, Aldo estaba completamente desesperado. Sabía que el plazo de 20 años se estaba acabando y que la entidad venía a cobrar su parte del trato. Me dijo que había hecho algo terrible cuando era joven, contó Amanda. Dijo que había vendido su alma por 20 años de éxito y que ahora el tiempo se había acabado. Aldo trató de huir, mudando a la familia a diferentes hoteles e incluso a otros países, pero la entidad lo siguió a donde quiera que fuera. No importaba dónde estuviéramos, dijo Amanda. El hombre de negro siempre aparecía. Desesperado, Aldo buscó ayuda de varias personas espirituales. Padres trataron de hacer exorcismos, curanderos hicieron limpias energéticas, e incluso practicantes de otras religiones trataron de ayudar, pero nada funcionaba. La entidad era muy poderosa, y el pacto había sido hecho de forma muy específica y vinculante. Uno de los padres dijo que algunos tratos no se pueden romper, contó Amanda. Dijo que Aldo había hecho un pacto con algo muy antiguo y poderoso. Aldo también trató de ofrecer otras cosas a cambio de su alma, dinero, propiedades, incluso el alma de otras personas, pero la entidad solo quería lo que había sido prometido. En la mañana del 20º aniversario exacto de la sesión de Ouija, Aldo fue encontrado muerto en su oficina. Se había ahorcado, dejando solo una carta para Amanda. En la carta, explicaba todo. El pacto hecho a los 22 años, los 20 años de éxito sobrenatural y el cobro final de la entidad. Pensé que era solo un juego, escribió. Pero descubrí muy tarde que algunas cosas son reales. La entidad me dio todo lo que prometió y ahora vino a cobrar su parte del trato. Amanda nos enseñó la carta durante el velorio. Pidió que los llamara, dijo. Dijo que ustedes entenderían, porque estaban ahí cuando todo empezó. Cuando nosotros 4 amigos nos reunimos después del velorio, finalmente hablamos abiertamente sobre la sesión de Ouija de hace 20 años. Siempre me pregunté si aquello había sido real, dijo Roberto. Ahora sabemos que sí fue, respondió Miguel. Todos nosotros nos sentíamos culpables por no haber impedido que Aldo hiciera el pacto. Pero también entendíamos que éramos jóvenes y no creíamos que fuera real. Aldo escogió su camino, dijo Carlos. Conocía los riesgos, aunque no creyera en ellos en ese momento. La muerte de Aldo me enseñó que hay fuerzas en este mundo que son mucho más poderosas y peligrosas de lo que podemos imaginar. Lo que empezó como un juego de chavos se convirtió en una tragedia real. Lo más importante es que entendí que nunca debemos jugar con cosas que no comprendemos completamente, especialmente cuando involucran entidades espirituales o tratos sobrenaturales. Ahora, siempre que veo tablas o Ouija o gente hablando sobre hacer pactos para obtener éxito, me acuerdo de Aldo y del precio terrible que pagó por 20 años de prosperidad. Buenas noches. Mi nombre es Carmen. Hay casos que te marcan para siempre en el trabajo social. Casos que te hacen cuestionar no solo tu profesión, sino tu comprensión de la realidad misma. La historia que voy a contarles sucedió en 2019, cuando trabajaba como asistente social en el Sistema de Salud Pública de Monterrey, Nuevo León. Entre mis pacientes asignados estaba Vinicius, un joven de 24 años diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Era brasileño. Había llegado a México siguiendo a una novia que lo dejó poco después, y se quedó varado sin familia, sin recursos, dependiendo completamente del sistema de asistencia social. Vinicius era lo que llamamos un caso estable. Tomaba su medicación regularmente,
Asistía a sus citas, y aunque tenía episodios ocasionales de paranoia, generalmente eran manejables. Vivía en una casa de asistencia supervisada con otros pacientes psiquiátricos, y yo lo visitaba cada 2 semanas para evaluar su progreso. Era un muchacho inteligente. Hablaba español perfectamente a pesar de su acento brasileño, y cuando estaba bien, podía mantener conversaciones profundas sobre filosofía, literatura, cualquier tema, pero cuando los episodios llegaban, se volvía obsesivo con ideas de persecución, convencido de que alguien lo estaba vigilando constantemente. Carmen, me decía durante esas crisis, ellos están en todas partes, en los espejos, en las ventanas, en las pantallas. No puedo escapar de sus ojos. Yo seguía el protocolo estándar, ajuste de medicación, sesiones de terapia más frecuentes, técnicas de relajación. Funcionaba, siempre funcionaba, hasta ese martes de octubre. Tenía programada una visita de rutina con Vinicius a las 10 de la mañana. Pero esa mañana tuve una emergencia con otro paciente, una señora mayor que había tenido una crisis y necesitaba hospitalización inmediata. Para cuando terminé con esa situación, ya eran las 2 de la tarde. Decidí llamar a la casa de asistencia para reprogramar la cita con Vinicius. Fue doña Esperanza, la supervisora, quien contestó el teléfono. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Carmen, qué bueno que llamas. Necesitamos que vengas urgente. Es Vinicius». «¿Qué pasó? ¿Tuvo un episodio?» Es difícil de explicar por teléfono. Solo ven, por favor. Está en su cuarto y no quiere salir». Manejé hacia la casa de asistencia con una sensación de dread en el estómago. En mis 5 años trabajando con pacientes psiquiátricos, había visto de todo: intentos de suicidio, episodios violentos, crisis psicóticas severas. Pero algo en la voz de doña Esperanza me decía que esto era diferente. La casa de asistencia era un edificio de 2 pisos en una colonia tranquila de Monterrey. Cuando llegué, encontré a doña Esperanza esperándome en la entrada, junto con 2 de los otros residentes que se veían visiblemente alterados. «¿Dónde está?», pregunté. «En su cuarto. Carmen, antes de que subas, necesitas saber algo. Esta mañana, alrededor de las 8, escuchamos gritos terribles. Cuando subimos a ver qué pasaba, se detuvo, como si no pudiera continuar. ¿Qué encontraron? Él se lastimó los ojos. Sentí que se me helaba la sangre». «¿Cómo que se lastimó los ojos?». «Con sus propias uñas. Se los arañó hasta sangrar. Decía que tenía que sacarlos, que era la única forma de que dejaran de verlo». Subí las escaleras con las piernas temblorosas. El cuarto de Vinicius estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar murmullos desde adentro. Toqué suavemente. «Vinicius, soy Carmen. ¿Puedo pasar?». Los murmullos se detuvieron. Después de un momento, escuché su voz, pero sonaba diferente, ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. «Carmen, sí, puedes pasar, pero cierra la puerta rápido. No dejes que entren». Abrí la puerta lentamente. Lo que vi me quitó el aliento. Vinicius estaba sentado en la esquina más alejada de su cama, con la espalda contra la pared. Tenía vendas improvisadas sobre los ojos, hechas con pedazos de su camiseta. La tela estaba manchada de sangre seca. Sus manos también estaban vendadas, y podía ver rasguños profundos en sus brazos. Pero lo que más me impactó fue su postura. Tenía la cabeza inclinada hacia arriba, como si estuviera escuchando algo que venía del techo. «Vinicius, ¿qué pasó?». «Tuve que hacerlo, Carmen. Era la única forma. Ellos no pueden verme si yo no puedo verlos». Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma profesional. «¿Quiénes son ellos, Vinicius?». «Los que están en los reflejos, los que me han estado siguiendo. Anoche entendí todo». Su voz era extrañamente calmada para alguien que se había autolesionado tan severamente. «No son alucinaciones, Carmen. Son reales. Y la única forma de escapar de ellos es no verlos. Vinicius,
Necesitamos llevarte al hospital. ¿Estás herido? No, dijo firmemente. En el hospital hay más espejos, más ventanas, más lugares donde pueden aparecer. Aquí estoy seguro. Aquí no pueden encontrarme. Pasé la siguiente hora tratando de convencerlo de que me dejara llevarlo al hospital. Durante ese tiempo, me contó lo que había pasado esa madrugada. Según él, había despertado alrededor de las 3 a.m. con la sensación de estar siendo observado. Al principio pensó que era otro episodio paranoico, pero cuando miró hacia el pequeño espejo que tenía en su cómoda, vio algo que lo aterrorizó. No era mi reflejo, Carmen. Era alguien más. Alguien que tenía mi cara, pero no era yo. Y me estaba sonriendo de una forma que no era humana. Había intentado ignorarlo, cubrir el espejo, pero según él, la figura había comenzado a aparecer en otras superficies reflectantes, la pantalla apagada de su televisor, el vidrio de la ventana, incluso en charcos de agua en el piso del baño. Me seguían a donde fuera, y cada vez se veían más reales, más sólidos, como si estuvieran tratando de salir. Fue entonces cuando tomó la decisión de lastimarse los ojos. No puedo ver. Ellos no pueden usarme para ver. Es la única forma de romper la conexión. Finalmente logré convencerlo de ir al hospital prometiéndole que no habría espejos en la ambulancia y que yo me aseguraría de que su habitación no tuviera superficies reflectantes. El viaje al hospital fue una pesadilla. Vinicius se mantuvo en posición fetal durante todo el trayecto, con las manos sobre las vendas que cubrían sus ojos, murmurando constantemente: «No pueden verme, no pueden verme, no pueden verme». En el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido daño severo en ambas córneas, pero que con tratamiento y posiblemente cirugía podría recuperar parte de su visión. Lo internaron en el pabellón psiquiátrico para estabilizarlo mentalmente antes de cualquier procedimiento. Durante las siguientes semanas, visité a Vinicius regularmente. Los médicos ajustaron su medicación y comenzó sesiones intensivas de terapia. Gradualmente, las vendas fueron removidas y comenzó un lento proceso de recuperación visual. Lo extraño fue que conforme su visión mejoraba, su estado mental también se estabilizaba. Era como si el acto de lastimarse los ojos hubiera roto algún tipo de ciclo psicótico. Los médicos lo atribuyeron al nuevo régimen de medicamentos, pero yo no estaba tan segura. Después de 2 meses, Vinicius recibió el alta. Su visión había mejorado considerablemente, aunque no era perfecta. Podía ver formas y colores, pero los detalles seguían siendo borrosos. «Es mejor así», me dijo el día que salió del hospital. «Puedo ver lo suficiente para vivir, pero no lo suficiente para ver otras cosas». Esa fue la última vez que hablé con él. Una semana después, cuando fui a visitarlo a la casa de asistencia, doña Esperanza me informó que se había ido. Había empacado sus pocas pertenencias y se había marchado sin decir a dónde iba. «Dejó esto para ti», me dijo, entregándome una carta. La carta era breve, escrita con una caligrafía temblorosa. «Carmen, gracias por todo. Encontré la forma de estar seguro. Los espejos ya no me molestan porque ya no puedo verlos claramente. A veces creo que siguen ahí en los reflejos, pero ahora son solo sombras borrosas. Voy a empezar una nueva vida en otro lugar. No me busques. Estoy bien por primera vez en años. B. Nunca supe qué pasó con Vinicius después de eso. Hice algunas investigaciones informales, pero parecía haber desaparecido completamente del sistema. Lo que me persigue hasta hoy no es solo la brutalidad de lo que se hizo a sí mismo, sino algo que pasó durante una de mis visitas al hospital. Estaba hablando con él en su habitación cuando me pidió que me acercara al espejo del baño para verificar que no hubiera nada extraño en el reflejo. Cuando me paré frente al espejo, por un momento, juro que vi algo. No era mi reflejo normal. Era mi reflejo, pero con una expresión que yo no estaba haciendo. Una sonrisa que no era mía. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. Pero desde ese día, evito mirarme en espejos por mucho tiempo. Y cuando lo hago,
Siempre tengo la sensación de que algo me está mirando de vuelta. A veces me pregunto si Vinicius realmente estaba loco, o si había visto algo que el resto de nosotros no podemos ver, y me pregunto si su cura realmente fue lastimarse los ojos, o si simplemente encontró una forma de vivir con algo que nunca se fue. Hay cosas en este mundo que van más allá de la psiquiatría, cosas que no tienen explicación médica, y a veces los que llamamos locos son los únicos que las pueden ver. Buenas noches, comunidad. Yo nací y crecí en Apodaca, Nuevo León. Mi familia está aquí desde hace generaciones, y conozco cada esquina de esta ciudad como la palma de mi mano. Trabajo en la misma empresa desde hace casi 8 años, y siempre fui reconocido por mi eficiencia y dedicación. Empecé como asistente administrativo y, con mucho esfuerzo, conseguí el puesto de coordinador de proyectos hace 2 años. Mi vida profesional siempre siguió un camino ascendente, por lo menos hasta hace 6 meses, cuando todo empezó a desmoronarse sin explicación aparente. Fue sutil al principio, contratiempos chiquitos, retrasos inesperados, fallas técnicas que no tenían sentido. El primer proyecto que fracasó fue la implementación de un nuevo sistema de control de inventario. Había planeado todo meticulosamente, cada etapa estaba documentada, el equipo entrenado, los recursos asignados. En la semana de la implementación, 3 empleados clave se enfermaron al mismo tiempo. El servidor principal se quemó sin explicación, y descubrimos incompatibilidades en el software que no aparecieron en ninguna de las pruebas anteriores. El proyecto se atrasó 2 meses y costó 40% más del presupuesto previsto. Pensé que era nomás mala suerte, una de esas casualidades feas que pasan de vez en cuando. Redoblé mis esfuerzos en el siguiente proyecto, la reorganización del departamento de logística. Otra vez, todo estaba perfectamente planeado. Y otra vez, una serie de eventos inexplicables saboteó completamente el trabajo. Los camiones se descompusieron a media carretera. Documentos importantes desaparecieron de mi escritorio. Correos cruciales nunca llegaron a los destinatarios, aunque con confirmación de envío. El proyecto fue un desastre tan grande que casi me corren. Mi jefe me llamó para una plática seria. ¿Qué está pasando? Siempre fuiste uno de nuestros mejores empleados, pero últimamente todo lo que tocas parece salir mal. Traté de explicar que eran circunstancias fuera de mi control, pero sonaba como excusa hasta para mí mismo. Empecé a dudar de mis capacidades, a cuestionar si realmente merecía la posición que ocupaba. Tal vez había llegado a mi nivel de incompetencia, como dice el principio de Peter. La situación empezó a afectar mi vida personal. Dormía mal, siempre andaba ansioso, irritado. Mi esposa notó el cambio. Ya no eres el mismo. Andas distante, preocupado. ¿Qué está pasando? No sabía cómo explicar, cómo decir que, de repente, perdí la capacidad de hacer mi trabajo correctamente, que todo lo que planeaba fracasaba sin explicación. Me sentía un fracasado, y eso estaba carcomiendo mi autoestima, mi matrimonio, mi vida. Fue la señora que limpia nuestra casa 2 veces por semana, quien primero sugirió algo que no se me había ocurrido. Estaba sentado en la terraza un domingo, viendo la nada, cuando ella llegó a recoger unas ropas que había lavado para nosotros. Perdone que me meta, pero usted no se ve bien. ¿Hay algo que lo esté afligiendo? Normalmente, no discutiría problemas personales con ella, pero estaba tan desesperado que acabé contándole sobre mi inexplicable serie de fracasos en el trabajo. Me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera considerando si debía o no decir lo que pensaba. Finalmente, habló. ¿Ya consideró que alguien le puede estar haciendo un trabajo? La miré sin entender. ¿Un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Bajó la voz, aunque no había nadie cerca. Un trabajo de brujería, señor. Una maldición. Aquí en Apodaca, mucha gente todavía cree en esas cosas.
No sería la primera vez que veo a alguien ser perjudicado así en el trabajo. Me reí nerviosamente. Nunca fui supersticioso. Mi familia es católica. Voy a misa ocasionalmente, pero nunca creí en brujería, mal de ojo o cosas así. Creo que no es eso, respondí, tratando de ser educado. Se encogió de hombros. Usted sabrá. Pero si cambia de opinión, mi prima es curandera. Ella podría ayudar a descubrir si hay algo así y cómo deshacerlo. Agradecí y cambié de tema, pero sus palabras se quedaron martillando en mi cabeza el resto del día. El lunes siguiente, regresé al trabajo decidido a revertir mi racha de mala suerte. Tenía un nuevo proyecto que presentar, una propuesta de optimización de la línea de producción que podría ahorrar miles de pesos mensuales. Me pasé todo el fin de semana trabajando en ella, revisando cada detalle, anticipando posibles problemas. Estaba confiado de que, esta vez, todo saldría bien. La presentación estaba programada para las 10. A las 9:45, mi computadora se trabó completamente. Traté de reiniciar, pero no pasaba nada. El técnico de TI la revisó y dijo que el disco duro se había quemado. Todos los archivos estaban perdidos. No tenía respaldo reciente. El último era de 3 días atrás, antes de los principales cambios que había hecho. Tuve que improvisar la presentación, usando nomás mis notas y memoria. Fue un desastre. Tartamudeé, olvidé puntos importantes. No pude responder preguntas básicas. Vi en los ojos de mi jefe la decepción, tal vez hasta la certeza de que había cometido un error al promoverme. Salí de la sala de juntas sintiéndome humillado, derrotado. En el baño, me lavé la cara con agua fría, tratando de recomponerme. Fue cuando noté algo raro en el espejo. Me veía más flaco, con ojeras profundas, casi irreconocible. 6 meses de fracasos constantes me habían transformado en otra persona. Regresé a mi escritorio y encontré a una compañera revisando mis cosas. Se asustó cuando me vio. Disculpa, nomás estaba buscando ese reporte que mencionaste ayer, dijo, visiblemente apenada. Me pareció raro, pues no recordaba haber mencionado ningún reporte. Además, ¿por qué estaría buscando en mi saco, que estaba colgado en la silla? Pero estaba tan alterado por la presentación fracasada, que nomás asentí y me senté, sin fuerzas para cuestionar. Esa noche, las palabras de la señora que limpiaba mi casa regresaron con fuerza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si alguien realmente me estaba haciendo algún tipo de trabajo? Parecía absurdo, cosa de película o telenovela mexicana. Pero ¿cómo explicar tantos fracasos consecutivos, tantas casualidades improbables, tantos problemas que surgían exactamente en los momentos más críticos? Decidí que no tenía nada que perder. Al día siguiente, pedí el contacto de la tal prima curandera. La curandera vivía en las afueras de Apodaca, en una casa sencilla pero bien cuidada. No había nada en su apariencia que sugiriera una bruja o mística. Parecía nomás una señora común, de mediana edad, vestida normal. Le conté mi situación, sintiéndome un poco ridículo por estar ahí. Me escuchó con la misma atención que su prima había demostrado, pero sus ojos parecían ver más allá de mis palabras, como si estuviera leyendo algo escrito en mí que ni yo mismo podía ver. Cuando terminé, asintió lentamente. Sí, hay algo trabajando contra usted. Puedo sentir la energía negativa. Alguien cercano, alguien que lo ve todos los días, está haciendo un trabajo para perjudicarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo puede estar segura?, pregunté, todavía escéptico. Sonrió pacientemente. Tráigame algo suyo, algo personal que use frecuentemente, una prenda de vestir, tal vez. Voy a confirmar y descubrir más detalles. Regresé al día siguiente con el saco que usaba casi diariamente en el trabajo, por el aire acondicionado siempre fuerte. La curandera lo examinó cuidadosamente, pasando las manos sobre la tela con los ojos cerrados, murmurando palabras que no logré entender. De repente, se detuvo y abrió los ojos, una expresión grave en el rostro. Lo encontré. Mire aquí.
Volteó el saco y me mostró la parte interna del cuello. Había un cortecito, casi imperceptible. Alguien cortó su saco para sacar hilos de la tela. O peor, cabellos suyos que se quedan atorados aquí. ¿Y qué significa eso?, pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Significa que alguien le está haciendo trabajos, probablemente enterrando sus cabellos en un panteón, o amarrándolos con listones negros y poniéndolos en agua corriente, o quemándolos con hierbas específicas. Son rituales para bloquear su progreso, para hacer que todo lo que planee salga mal. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Alguien en su trabajo tiene muchos celos o envidia de usted. Alguien que se sintió amenazado con su éxito, con su posición. Inmediatamente, recordé la escena del día anterior, mi compañera revisando mi saco, su pena cuando la caché. Ella había sido pasada por alto para la promoción que recibí hace 2 años. En ese momento, pareció aceptarlo bien, hasta me felicitó. Pero tal vez por dentro, el resentimiento había crecido. Le conté esto a la curandera, que asintió. Probablemente es ella. La gente rara vez muestra sus verdaderos sentimientos. La sonrisa en la cara puede esconder un corazón lleno de envidia. La curandera me explicó que necesitaría hacer un ritual de limpia y protección. Trajo una palangana con agua, hierbas y otros elementos que no reconocí. Me pidió que metiera las manos en el agua mientras ella recitaba oraciones y conjuros. El proceso duró casi 1 hora. Al final, me dio un saquito de tela que contenía algo que olía a hierbas secas. Mantenga esto siempre con usted, especialmente en el trabajo, y tome este baño de hierbas por 7 días seguidos. Me entregó un paquete con hojas secas e instrucciones detalladas. Seguí sus indicaciones al pie de la letra, aunque todavía tenía dudas sobre todo eso. Tomé los baños de hierbas, cargué el saquito en la bolsa e hice las oraciones que recomendó. También empecé a poner más atención en mi compañera. Noté cómo siempre parecía estar cerca cuando algo salía mal, cómo sonreía discretamente en los momentos de mis fracasos, cómo se ofrecía a ayudar justamente en los proyectos más importantes. 1 semana después del ritual con la curandera, tuve que presentar otro proyecto. Esta vez, hice respaldo de todo en 3 lugares diferentes y llevé mi laptop personal como garantía. Para mi sorpresa, todo salió perfectamente. La presentación fue un éxito, el jefe elogió mi trabajo y la implementación empezó sin ningún contratiempo. En los días siguientes, otros proyectos menores también fluyeron sin problemas. Era como si una barrera invisible hubiera sido removida. 2 semanas después, caché otra vez a mi compañera revisando mi saco cuando pensaba que había salido a almorzar. Esta vez, la confronté directamente. ¿Qué estás buscando en mi saco? Se puso pálida. Balbuceó alguna excusa sobre haber visto un insecto. No insistí. Nomás la miré fijamente a los ojos, dejando claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de ese día, empezó a evitarme completamente. La curandera me había aconsejado cambiar de saco y nunca dejar objetos personales desprotegidos en el trabajo. Seguí su consejo. También esparcí discretamente sal de grano alrededor de mi escritorio cuando nadie estaba viendo. Otro truco que me enseñó para alejar energías negativas. Poquito a poco, mi suerte en el trabajo fue cambiando. Los proyectos volvieron a ser exitosos, los problemas inexplicables cesaron y mi reputación empezó a recuperarse. Mi compañera pidió transferencia a otra sucursal 2 meses después. En su último día, nuestras miradas se cruzaron en el pasillo y tuve la certeza absoluta de que ella sabía que yo había descubierto. No intercambiamos palabras, no era necesario. Esa mirada dijo todo lo que necesitábamos saber uno del otro. Hoy, 1 año después de esos eventos, mi carrera volvió a los rieles. Me promovieron otra vez y ahora lidero un equipo más grande. Todavía cargo el saquito de hierbas que me dio la curandera, más por gratitud que por necesidad. Nunca conté esta historia a nadie más que a mi esposa, que inicialmente se rió,
pero después empezó a respetar mi nueva superstición. Lo que sé con certeza es que nunca más dejo mi saco colgado en la silla cuando salgo de mi escritorio. Me llamo Gael, tengo 35 años y vengo de una ciudad en el norte de México, donde los recuerdos me persiguen como fantasmas que no me dejan en paz. Trabajo como artesano, pasando los días fabricando objetos de madera y metal, piezas simples que intento transformar en algo más que solo formas esculpidas. Vivo solo, sin familia cercana. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven y, después de eso, fui creciendo sin realmente tener raíces. Nunca me sentí parte de ningún lugar, siempre buscando un nuevo comienzo en ciudades diferentes, buscando algo que no sabía bien qué era. Cuando me topé con una ciudad en el interior de Nuevo León, algo en ella me llamó la atención, como si me estuviera esperando. Me atrajo su aparente tranquilidad y la promesa de distancia de todo lo que me atormentaba. No sabía lo que había detrás de esta ciudad, ni las historias que la rodeaban, pero decidí que, al menos, ahí tendría la paz que buscaba. Llegué hace pocos meses. No tenía grandes expectativas, solo la esperanza de encontrar un refugio. Encontré una casa sencilla en las afueras de la ciudad, lo suficientemente alejada para que pudiera trabajar en silencio. Era un lugar que se adaptaba bien a lo que necesitaba, un sitio apartado y pequeño, con el sonido de la naturaleza de fondo. Cuando me mudé, no me preocupé por conocer a mucha gente. Mi interacción con los otros habitantes de la ciudad se limitaba a breves conversaciones en el mercado o en algún café local. Parecía una ciudad tranquila, del tipo que se ve en películas antiguas, con calles estrechas, pequeñas plazas y una sensación de eternidad en el aire. Parecía el tipo de ciudad donde el tiempo se detenía. Al principio, todo estaba bien. El clima cálido y seco de la ciudad, el canto de los pájaros al amanecer, los árboles que rodeaban mi casa, nada de eso me molestaba. Me sentía bien en mi aislamiento, el tiempo pasando de forma casi irrelevante. Organicé mi taller en la ciudad en un pequeño local alquilado en el centro, y en pocos días ya conseguí algunos clientes. Afortunadamente, tenía algunos ahorros, así que logré organizar mi trabajo en la nueva ciudad para poder sobrevivir. Eran trabajos sencillos, pero los hacía con cuidado y estaba empezando a ser conocido en la región por la delicadeza y calidad de mis piezas. Además, también hago reparaciones en piezas de madera y metal y restauraciones. Todo esto me permite tener un ingreso razonable. Claro, sé que no me voy a hacer rico así, pero no importa. Todo lo que quiero es pagar mis cuentas a fin de mes, comprar algo de comida y vivir en paz y solo. Mis clientes también son el único contacto humano que tengo de forma recurrente, y lo prefiero así. Sin embargo, algún tiempo después, cuando ya estaba empezando a gustarme aquella ciudad y mi nueva vida, todo comenzó a cambiar. Aquella noche, me acosté en la cama y cerré los ojos, tratando de acostumbrarme al silencio absoluto. Entonces, un sonido rompió la calma. Era un grito agudo, viniendo de afuera, algo como un llanto distante. Me levanté rápidamente y fui hasta la ventana. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, pero no había nadie en la calle. El sonido persistía, viniendo de algún lugar allá afuera. Pero cuando intenté identificar la dirección, todo estaba en silencio nuevamente. La sensación de incomodidad, aunque leve, no me dejó. Cerré la ventana y volví a la cama, pero no pude dormir. Aquella sensación, el presagio de algo desconocido, no me abandonó. Era como si algo estuviera observando, como si, en ese momento, la ciudad se hubiera vuelto más viva y yo fuera el único en notarlo. Intenté olvidar lo que había oído, diciéndome a mí mismo que era solo el viento o algún animal nocturno, pero que a partir de ese día, todas las noches estuvieron marcadas por ese sonido. Un grito distante e inexplicable que se repetía siempre, exactamente a la misma hora, a medida que la ciudad caía en el sueño. Y lo peor,
la sensación de que no estaba solo. Fue ahí cuando me di cuenta, había algo más en esta ciudad, algo que no era tan simple como parecía, y pronto descubriría qué era. Los días pasaron lentamente, como siempre sucedía en ciudades pequeñas donde todo parece tener su propio ritmo. Me acostumbré a la rutina. Trabajaba durante el día, salía a comprar lo necesario y luego volvía a mi casa, donde el silencio y la soledad me ofrecían una especie de confort. La noche llegaba más temprano, y con ella, el sonido, siempre el mismo, el grito distante del pájaro. Sin embargo, aquella mañana de viernes, algo era diferente. Caminaba por la calle principal, yendo al mercado local, cuando, al mirar hacia arriba, vi al pájaro por primera vez. Estaba posado en lo alto de un poste de luz, observando la calle, observándome. Era un pájaro grande, de plumas negras como el alquitrán, con ojos rojos que parecían brillar en la penumbra de la mañana nublada. No era un pájaro cualquiera. Había algo inquietante en él, como si supiera algo que yo aún no sabía. Me quedé ahí, parado en la calle, mirándolo. El pájaro no se movía, no batía las alas, solo me observaba con esa mirada penetrante. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si una capa invisible de tensión se hubiera formado en el aire a mi alrededor. Yo sabía, sin saber cómo, que aquel pájaro no era normal. No estaba ahí por casualidad. Pero, como siempre pasa con estas cosas, me dije a mí mismo que era solo una coincidencia. Un pájaro perdido, tal vez. Intenté seguir mi camino, pero no pude dejar de mirarlo mientras me alejaba. Y el pájaro, por su parte, no desvió la mirada, como si me estuviera marcando. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes, pero aquella visión quedó grabada en mi mente. De vuelta en mi casa, no pude librarme de la sensación de que algo estaba mal, algo que no podía definir. Cuando llegó la noche, aún no me había dado cuenta de cuán profundamente mi destino estaba entrelazado con aquella criatura. A medida que el día se despedía, la ciudad se sumergía en la quietud habitual, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Pero el grito, el sonido familiar, resonó nuevamente, viniendo de algún lugar distante, y supe que la noche sería diferente. Cuando miré hacia la ventana, lo vi, allá arriba, en el borde del tejado. El pájaro estaba nuevamente ahí, como si me esperara. Pero ahora, algo más estaba sucediendo. La ciudad entera parecía haberse callado. Ya no había sonidos de coches, ni risas a lo lejos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar el canto del pájaro. Un silencio denso, opresor. Me vi incapaz de moverme. Solo podía mirar los ojos rojos del pájaro, y por un momento creí escuchar algo. Un susurro, casi inaudible, que venía de él. Temblaba, pero no sabía exactamente por qué. Una sensación de pavor se apoderó de mí, una sensación de que estaba siendo observado, que mi presencia ahí, en ese momento, era el centro de una trama mayor. Una trama que no entendía, pero que comenzaba a sentir cada vez más profundamente. Antes de que pudiera pensar más sobre lo que estaba pasando, el pájaro, con un movimiento abrupto, se levantó en el aire y voló lejos, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé ahí parado, por unos minutos más, sintiendo la tensión disiparse lentamente, pero el miedo permanecía, como un peso en el pecho. Esa noche los sueños fueron diferentes, eran más vívidos, y figuras encapuchadas se movían en las sombras, susurrando mi nombre. Veía al pájaro, pero no podía tocarlo. Siempre estaba a distancia, siempre observando, y, en algún lugar, yo sabía que había comenzado a seguirme. La ciudad, que antes parecía tranquila, ahora parecía estar al acecho, como si me estuviera ocultando algo. Y ya no podía ignorar que ese pájaro, ese mal agüero,
Tenía algo que ver con mi destino, algo de lo que ya no podía escapar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña inquietud. Sabía que algo estaba pasando en la ciudad, algo que escapaba a la comprensión simple. Pero, ¿qué era? El pájaro aún me observaba, siempre en las horas más improbables, pero nunca se acercaba demasiado. Estaba ahí, con esos ojos rojos, siempre a distancia, como si fuera parte de un juego, pero el juego no era para ser entendido. La mañana siguiente a mi segundo encuentro con el pájaro, decidí salir en busca de respuestas. Algo dentro de mí sabía que, si no lo hacía, el peso de la duda y del miedo seguiría creciendo. Fui hasta la plaza central, donde una vieja panadería, que parecía aún mantener la tradición de un tiempo pasado, se erguía con una fachada desgastada por el tiempo. Era ahí donde encontraba algunas de las pocas conversaciones más largas que tuve con los habitantes. Pero esa mañana encontré algo más. Me senté en una de las mesas de madera, esperando una taza de café. El café era fuerte, amargo, casi como un reflejo de la atmósfera tensa de la ciudad. Mientras revolvía la cuchara en la taza, escuché una voz baja, cargada de un tono de sabiduría ancestral. Era el señor Luis, un hombre de apariencia cansada, pero con una mirada penetrante y una calma inquietante. «Estás viendo al pájaro, ¿verdad?», dijo, casi como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Asentí, sin poder encontrar las palabras. Luis era conocido en la ciudad por ser alguien que sabía más de lo que parecía. Había vivido toda su vida en esta ciudad, y si alguien sabía algo sobre las leyendas antiguas de la ciudad, ese alguien era él. «No es un pájaro común», continuó, mirando fijamente la taza frente a él. «Ese pájaro es un presagio, no es de ahora. Viene de tiempos antiguos, de las historias que contaban los más viejos, aquellos que violaron los pactos con los espíritus de la ciudad o que fallaron en mantener los antiguos rituales, están destinados a verlo. A él y a lo que trae». Lo escuché atentamente, sin querer interrumpir, sintiendo que cada palabra era importante. La sensación de que estaba siendo jalado hacia algo mucho más grande que mi simple búsqueda de respuestas se volvía cada vez más evidente. Hace mucho tiempo, Luis prosiguió, hubo un ritual, un pacto que se hizo para proteger la ciudad. Algunos de los antiguos curanderos lo sellaron, pero no todos. Y el pájaro, él es el castigo. Él elige a los que están ligados a esa falla. Elige a los que tienen la sangre de quien rompió el pacto. Viene tras de ti porque algo en tu pasado, tal vez hasta en tu propio linaje, falló en proteger el equilibrio. Esas palabras fueron un shock. El aire en la sala pareció pesar. Lo que Luis estaba diciendo parecía imposible, una leyenda distante que no podría tener relación conmigo. Pero, en el fondo, algo me decía que tenía razón. El pájaro, la sensación de angustia, el sonido constante, todo eso ahora parecía formar parte de un todo que no podía negar. «Debes buscar las raíces de esto, Gael», dijo, mirándome con una mirada penetrante. «Los muertos guardan secretos y la ciudad está llena de ellos. Ve al cementerio antiguo, donde se hacían los rituales. Ahí podrás encontrar más respuestas. Pero debes saber, la verdad no viene sin un precio. El pájaro no te dejará ir sin una razón». Después de estas palabras, Luis se levantó y salió, como si hubiera completado su parte en la historia, y yo me quedara con la inquietud de las revelaciones. Sabía lo que necesitaba hacer, pero el miedo se instalaba en mi pecho, como una sombra que no se alejaba. Esa noche, la presencia del pájaro parecía más fuerte. Estaba nuevamente en mi ventana, su silueta oscura contra el cielo iluminado por la luna llena. Yo sabía que me estaba esperando, sabía que si iba al cementerio, la última pieza del rompecabezas sería colocada, y mi vida nunca más sería la misma. Ya no pude posponerlo más. Mañana, al amanecer, iría allá. Tenía que entender qué estaba detrás de esa maldición, y qué realmente me aguardaba.
Sabía que el viaje al cementerio no sería fácil, pero lo que me esperaba esa noche no era nada de lo que esperaba. Sin embargo, al amanecer, estaba decidido. Ya no podía ignorar más las señales. Las palabras de Luis aún resonaban en mi mente, y el peso de lo que había dicho parecía aplastarme a cada paso. La ciudad estaba en silencio cuando caminé por las calles estrechas, las casas aún dormidas bajo la débil luz del amanecer. La brisa cálida movía las hojas secas en las aceras, pero no había nadie cerca. Estaba solo, y una creciente sensación de incomodidad me acompañaba, como si estuviera siendo observado. Sabía que el pájaro estaba cerca, aunque no lo veía. Su presencia, aunque oculta, flotaba en el aire, cargando una tensión insoportable. El cementerio quedaba en la periferia de la ciudad, un poco alejado del centro, en la cima de una colina cubierta por arbustos secos y árboles retorcidos. El camino hasta allá era en gran parte desierto, excepto por una figura solitaria que caminaba en sentido contrario al mío. Un hombre de rostro cubierto por una capa que parecía desvanecerse en las sombras. No pude distinguir su apariencia, pero sentía que me observaba. Ignoré la incomodidad y continué, tratando de alejar la sensación de que algo estaba mal. No quería desviarme de mi objetivo. Llegué al cementerio al caer la tarde. La reja de hierro oxidado chirrió cuando la abrí, y, al cruzar la entrada, un olor a tierra húmeda y viejas lápidas invadió mi nariz. El viento estaba quieto. El lugar parecía completamente aislado, pero había una sensación de presencia. Algo, o alguien, aún habitaba ese espacio. El cementerio era antiguo, las lápidas de mármol rotas y cubiertas de musgo. Los árboles altos y enmarañados proyectaban sombras profundas sobre las tumbas. Caminé lentamente, sintiendo cada paso más pesado. El aire parecía volverse más denso a medida que me adentraba. Yo sabía que ahí estaban los secretos de la ciudad, pero ¿qué era lo que realmente buscaba? Fue entonces cuando escuché algo, un sonido, suave, pero claro. El sonido de algo, o alguien, moviéndose en las sombras, detrás de mí. El corazón se me aceleró, me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. El miedo se extendió como fuego por mis venas, y la sensación de estar siendo vigilado se intensificó. Ese cementerio estaba vivo de una forma extraña y desconcertante, como si el suelo guardara mucho más que huesos. Conforme avanzaba más adentro, encontré algo extraño. En el centro del cementerio, en un pequeño campo de tumbas olvidadas, había un altar antiguo, de piedras rotas, cubierto por velas apagadas y símbolos que no podía entender. El altar estaba vacío, excepto por una pequeña caja de madera, parcialmente enterrada. Era como si el propio cementerio hubiera intentado esconder ese lugar, pero el altar aún estaba ahí, esperándome. Yo sabía, sin saber cómo, que eso era lo que necesitaba encontrar. Mi mano temblaba cuando alcancé la caja, y al sacarla de la tierra, sentí el peso de algo no solo físico, sino metafísico, como si estuviera llena de memorias sombrías, esperando ser abierta. Cuando finalmente logré abrirla, dentro había un viejo pergamino, enrollado y atado con un cordón de cuero gastado. El pergamino estaba marcado con símbolos que no entendía, pero había algo ahí que me decía que esas palabras eran antiguas, muy antiguas. Mientras examinaba el pergamino, una sombra se movió en la periferia de mi campo de visión, algo grande y oscuro. No necesitaba mirar directamente para saber qué era. La sensación del aire helado y el grito agudo que cortó el silencio me confirmaron lo que ya temía. El pájaro estaba ahí. Ya no estaba a distancia. Estaba en el cementerio conmigo. Cerré el pergamino y con un movimiento brusco me di la vuelta, esperando ver al pájaro. Estaba posado en uno de los árboles más distantes, observándome. Pero ya no era solo un pájaro. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y su presencia parecía abrumadora, una fuerza que me dominaba sin que pudiera hacer nada.
La sensación de estar siendo seguido era insoportable. Cuando me movía, sentía que me vigilaba. Cuando me detenía, sentía que estaba esperando. Y entonces, lo que parecía ser una silueta, una sombra distante, comenzó a acercarse. No sabía si era real, pero sabía que estaba ahí, cazándome. El miedo me paralizó por un momento. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar a esta entidad que parecía ser inmortal, que surgía de la oscuridad y que traía consigo una promesa de muerte. Antes de que pudiera tomar cualquier acción, el grito del pájaro cortó el aire una vez más. El sonido se intensificó, como si se estuviera acercando, a punto de consumirme. Y, de repente, las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Sabía que ya no podía huir. Finalmente estaba ahí, listo para cobrar lo que le era debido. Cerré los ojos, esperando el impacto en mis oídos, pero lo que sucedió después era algo para lo que no estaba preparado para enfrentar. Antes de que el sonido del pájaro se volviera insoportable, algo sucedió. La tierra bajo mis pies tembló, como si la ciudad entera hubiera sido tocada por una fuerza invisible. Sentí la presencia de algo más, algo que estaba más allá del pájaro, algo mayor, más antiguo. Las sombras a mi alrededor comenzaron a retorcerse, formando figuras que reconocía, figuras de los muertos. Figuras encapuchadas, vestidas con mantos oscuros, como si estuvieran esperando para recibirme. Estaban en silencio, pero sus presencias eran amenazantes. Entonces, algo dentro de mí, algo primario, despertó. Sabía que ya no podía correr más. Estaba atrapado ahí, en el centro de un antiguo conflicto que trascendía el tiempo. Miré el pergamino que había encontrado, sintiendo que era la clave. Las palabras escritas en él estaban comenzando a tener sentido. Eran palabras de invocación, antiguas, de un pacto sellado entre los habitantes de la ciudad y entidades que habitaban las profundidades de la tierra. No sabía cómo, pero yo era parte de esto. Mi sangre, mi linaje, estaba ligado a la falla de ese pacto. Ya no tenía tiempo para entender todo. El pájaro venía hacia mí. Se acercaba con una velocidad sobrenatural, sus alas batiendo con una fuerza que cortaba el aire. Estaba a punto de atacarme, pero una fuerza desconocida me impidió sucumbir al pánico. Sin pensar, levanté el pergamino y, en un acto desesperado, comencé a leer las palabras que estaban grabadas ahí. No sabía si sería suficiente, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba intentarlo. Conforme pronunciaba las palabras, el aire a mi alrededor parecía distorsionarse. El viento se levantó con una furia inexplicable y las sombras comenzaron a disiparse. El pájaro, que antes estaba a punto de atacarme, retrocedió, como si estuviera siendo repelido por una fuerza invisible. Batió sus alas furiosamente, pero no podía acercarse. Yo entonces fue como si fuera tragado por una ola de oscuridad. Sabía que lo que estaba sucediendo no era simple. Estaba luchando contra algo mucho más poderoso de lo que cualquier ser humano podría imaginar. El pacto que había sido roto hace tanto tiempo estaba siendo restaurado, y las entidades que habían sido invocadas estaban comenzando a retomar el control. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la presencia del pájaro desapareció, y con ella, las sombras que lo acompañaban. El viento cesó, y la ciudad volvió a ser tomada por un silencio absoluto. La sensación de que algo antiguo y sombrío estaba siendo restaurado me invadió, pero al mismo tiempo, una extraña paz se apoderó de mí. Me encontraba de vuelta en el centro del cementerio, aún sosteniendo el pergamino, con el cuerpo temblando y la mente exhausta. Pero algo dentro de mí había cambiado. No sabía exactamente qué había sucedido, pero algo había sido resuelto, aunque no supiera el costo de ello. Mientras caminaba de regreso a mi casa, las calles estaban silenciosas, pero había algo diferente. Las sombras parecían menos amenazantes, y la ciudad, que antes parecía cargar un peso insoportable, ahora parecía más ligera,
como si estuviera respirando nuevamente. Cuando llegué a mi casa, encontré al pájaro, una vez más, posado en uno de los árboles del fondo. Pero ya no me miraba con esos ojos rojos. Ahora, parecía solo una criatura común, y yo sabía, sin lugar a dudas, que no volvería más. Había roto el ciclo. El pacto que había sido quebrado por tanto tiempo ahora estaba de vuelta en su debido lugar. Yo estaba insertado en el pacto, por lo tanto, estaba libre de la maldición que persigue a aquellos que no forman parte del acuerdo. Y yo, de alguna manera, también me liberé. Pero, en el fondo, sabía que el mal nunca desaparece por completo. Solo espera el momento adecuado para regresar, y la ciudad, con sus sombras y secretos, permanecería, como siempre, a la espera de alguien dispuesto a cargar el peso de un legado que nunca muere. Y yo, Gael, no sabía si estaría preparado para el próximo llamado. Pero si quisiera seguir viviendo ahí, ese sería el precio a pagar.